Hola, buenos días. En este video vamos a desarrollar tres problemas en los cuales la característica común es que hay equilibrio en la figura que nos están mostrando, de tal manera que podemos establecer la igualdad de que fuerza de empuje y peso son iguales. Pues básicamente hay que tener atención cuando estamos calculando el volumen desplazado para solo incluir el volumen que está por debajo del agua. ¿Okay? Entonces tenemos el primero que nos dice, un hidrómetro es un dispositivo que indica la gravedad específica de los líquidos. La figura muestra el diseño de un hidrómetro para el que la parte inferior es un cilindro hueco de 1 pulgada de diámetro y la parte superior es un tubo con 0.25 pulgadas de diámetro. El hidrómetro vacío pesa 0.020 libras. ¿Cuál es el peso en perdigones de acero que debe agregarse para hacer que el hidrómetro flote en agua dulce en la posición mostrada? La gravedad específica del líquido es de 1.0. Entonces este tipo de aparatos, estos hidrómetros, o densímetros también, les dicen, se usan por ejemplo para checar la densidad de la leche. Como bueno, pues es muy común que se altere la leche agregándole agua. Entonces, pues este hidrómetro se pone en el líquido, en este caso la leche, y tiene unas marcas, vamos a decir, esta marca y esta otra. Entonces, pues si el líquido, nuevamente en este caso la leche, está dentro de esas dos marcas, pues se considera que está en un valor de densidad aceptable. Si el líquido queda por arriba o por debajo, quiere decir que tiene una densidad demasiado alta o demasiado baja. Aquí solamente en este dibujo pues está, digamos, muy exagerada la escala. Generalmente no, o sea, no es así que esté ocupando prácticamente todo este espacio, pero yo creo que es más con fines de ilustración. Básicamente el principio es ese. Bien, entonces en este caso, como decimos, aquí está en equilibrio, entonces podemos establecer nuestra ecuación de que peso y fuerza de empujes son iguales. Okay, entonces en el caso del peso podemos descomponerlo para mayor claridad en el peso del vidrio, el peso del vidrio del hidrómetro, y el otro es el peso de los perdigones de acero, de las bolitas o de los balines, digamos peso del acero. Y esos dos pesos pues son iguales a la fuerza de empuje. ¿Okay? Entonces, en el caso del peso del vidrio, pues nos lo están dando aquí. Tiene un peso de 0.020 libras. ¿Ok? Entonces aquí lo anotamos, 0.020 libras. El peso del acero, pues este es justamente la incógnita que vamos a buscar. ¿Ok? Y en cuanto a la fuerza de empuje, pues ya sabemos que es peso específico del fluido por volumen desalojado. Entonces, en este caso, dice que el líquido tiene una gravedad específica de 1, pues probablemente sea agua. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es pues anotar aquí vamos a anotar el peso específico. Sin embargo, vean que las unidades que tenemos son pulgadas y nuestra constante es 62.4 libras sobre pie cúbico. Entonces, o tendríamos que llevar todas las unidades a pies o convertir nuestra constante a libras sobre pulgada cúbica. Vamos a hacer esto último, convertir de pies cúbicos pulgada cúbica. Entonces la relación lineal es 1 a 12 y esto pues se eleva al cubo, de tal manera que dividimos entre 12 al cubo, 62.4 entre 12 al cubo, y esto nos da 0.03611 libras sobre pulgada cúbica. Entonces, para tener aquí todo en unidades consistentes, vamos a anotarla así la constante, 0.3611 libras sobre pulgada cúbica. Y ahora lo que nos falta aquí calcular es el volumen desalojado. Entonces van a ser dos cilindros, uno el cilindro superior, que tiene un diámetro de
cuarto de pulgada, y luego este otro que tiene un diámetro de 1 pulgada. Entonces sería, empezando por el de arriba, sería pi, entonces lo voy a usar con radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, y luego ese por la altura, que aquí nos están dando el dato 1.3 pulgadas, es la distancia que hay desde aquí hasta acá. Entonces ese por 1.3 pulgadas. Y luego el volumen del cilindro de abajo pues sería pi, en este caso por 0.5, el radio, 5 al cuadrado. Y pues esta distancia también aquí está, por 1.5 pulgadas. Okay. Entonces vamos a desarrollar esto. Pi por 0.125 al cuadrado por 1.3 más pi por 1.5 al cuadrado por 1.5 igual por 0.03611. Okay, entonces esto nos da de este lado 0.04485 libras. Acá tenemos 0.020 libras y el peso del acero. Entonces ya nada más hacemos la resta, 0.20, y nos queda 0.02485 libras, que este es el peso del acero. Entonces, con ese peso el hidrómetro o densímetro está en equilibrio para la posición mostrada. Bien, entonces estuvo sencillo, pues nada más tener cuidado en las unidades y en tener identificado nuestro volumen desalojado, que como dijimos es este de aquí, es únicamente la parte que está sumergida. Entonces, teniendo cuidado con eso, pues no hay mayor problema. Este fue el 5.13. Vamos a ver el siguiente. Ok, nos dice el 5.16. Una boya debe soportar un paquete de instrumentos en forma de cono, como se muestra en la figura. La boya está hecha de un material que tiene un peso específico de 8 libras por pie cúbico. Esta parte tiene un peso específico de 8 libras sobre pie cúbico. Al menos 1.5 pies de la boya deben estar por encima de la superficie del agua de mar, por motivo de seguridad y visibilidad. Entonces, esta distancia, esta de aquí, es 1.5 pies. Calcule el peso máximo admisible para el paquete de instrumentos. Entonces, aquí nuestra incógnita va a ser el peso de este paquete de instrumentos. Y pues nos dice que despreciamos el peso y empuje de la cuerda. Esta parte de aquí la despreciamos. Entonces, pues igualmente partimos de una igualdad entre peso y empuje. Voy a limpiar aquí la pizarra para ahorita que haga más anotaciones que sea más claro. Entonces, nuevamente nuestra ecuación pues viene siendo que el peso y el empuje son el mismo, porque aquí nos están dando como condición que esto esté en equilibrio. Entonces, vamos a empezar por el lado de la boya. En el caso de la boya, pues el peso lo vamos a calcular con el peso específico, que son 8 libras sobre pie cúbico, y el volumen. Entonces, para calcular el volumen, pues vamos a descomponer en dos geometrías. Por una parte, aquí tenemos un cilindro, y luego aquí nos dice que esto es una semiesfera. Entonces, esta semiesfera y esta, pues nos dan una esfera completa. Entonces vamos a tener como volumen cilindro y esfera. En cuanto a las dimensiones, vamos aquí a hacer un acercamiento porque posiblemente no se vea tan claro en la pantalla. Entonces, el cilindro pues sí está claro porque son 3 pulgadas, perdón, 3 pies esta altura del
del cilindro, este de aquí, estos son 3 pies, y el diámetro pues es una pulgada, entonces área de la base por altura. Y en cuanto digamos, a la esfera, juntando estas dos hemisferas, si tiene un diámetro de 1 pulgada, entonces este radio pues es 0.5 pulgadas. Y recuerden que el área para una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces ese va a ser para el cálculo del, ¿cómo se llama? No, pero vamos a, ¿cómo era esto? Eso es para el cálculo del volumen de la boya. O sea, en el peso, si tomamos, pues claro, todo el volumen del cuerpo. Ahorita cuando calculemos el empuje, solo vamos a estar hablando del que está sumergido. Entonces, el peso va a ser peso específico de la boya, que son 8 libras sobre pie cúbico. Y luego aquí vamos a poner el volumen de toda la boya. Que primero vamos a poner el cilindro, que es pi por radio al cuadrado por la altura, los 3 pies. Y todo perdón, aquí no son pulgadas, son pies. Todas las cotas que nos está dando son pies. Entonces aquí es 0.5 pies al cuadrado. Entonces área de la base por altura. Y luego el área el volumen de las dos semiesferas, pues que ya juntos nos dan una esfera completa, son 4/3 de pi por el radio, 0.5 pies al cubo. Ok, y este es el peso de la boya. Y luego, como peso también tenemos el paquete de instrumentos, pero pues este es justamente la incógnita, paquete de instrumentos. Ahora eso es igual a la fuerza de empuje. Y nos dice que está sumergido en agua de mar. Entonces vamos a necesitar nuestro apéndice B para encontrar la gravedad específica o el peso específico del agua de mar. Recuerden que el apéndice B son propiedades de líquidos comunes. Aquí viene agua de mar. Vamos a ver, estamos en el sistema inglés. Agua de mar, aquí está. Gravedad específica 1.03, peso específico 64. A ver, vamos a ver. 1.03, perdón, 1.603 por 62.4. Bien, aquí trae una pequeña diferencia porque está como redondeando, para mí un poco en exceso, o algo en exceso, porque si multiplicamos 1.03 por nuestra constante de 62.4 nos da 64.27. Entonces vamos a usar la grada específica, porque me parece que es más exacto. 1.03 por 62.4 libras sobre pie cúbico. La tabla nos da, o sea, en lugar de darnos 64.27, nos redondea 64. No sé si sea un error o por qué lo hicieron, pero vamos a conservar este dato. ¿Okay? Y ahora necesitamos el volumen que está desplazado, que es únicamente lo que está sumergido. Entonces ahí donde siempre hago la insistencia de que tengamos cuidado. Entonces vamos a tener aquí un cilindro. Esta parte de aquí va a ser un cilindro hasta aquí. Y luego acá tenemos una semiesfera. Y luego acá tenemos el volumen del cono. El volumen de un cono es el tercio del volumen de un cilindro, un tercio del área de la base por la altura. Ahora, en cuanto a las dimensiones, habíamos dicho, o bueno, nos ha dicho el problema que esta boya está sobresaliendo 1.5 pies. Entonces, si aquí tenemos 1.5, restándole aquí a estos 4, nos quedan de este lado pues 2,5. 2.5. Y de esos 2,5, 2 están aquí en el cilindro como altura y el otro medio está en el radio de la esfera. Entonces nuestro cilindro, pasando otra vez por el cilindro,
es pi por el radio por 0.5 pies al cuadrado por la altura que comentamos de 2 pies. O sea, 2 pies es esta altura de aquí. 2 pies y luego aquí nada más es media esfera. Entonces no van a ser 4 tercios, van a ser 4 sextos. O si quieren hacer multiplicación, 4 tercios por un medio, como les parezca más natural. Pi y luego el radio de la esfera al cubo. Okay. Entonces, sí, que estoy cerrando aquí el paréntesis, pero nada más incluí el volumen o estos dos volúmenes. Aquí me falta cambiar al marcador. Entonces lo que incluí es el cilindro y la semisfera. Pues me está faltando el volumen de este cono, que es una pirámide. Entonces este es un tercio de pi por el radio, y si el diámetro pues es 2, pues el radio es 1 pulgada, un radio al cuadrado, y por la altura que aquí son 3 pies. Y ahora sí. Entonces ahora sí ya tengo incluido este volumen de aquí. Pues ahora pues lo que tenemos que hacer es simplificar. Entonces, para no consumirme demasiado tiempo en el video, pues voy a hacer una pausa y ahorita regresamos en un instante. Y bien, básicamente aquí lo que hicimos fue simplificar. Por un lado, todo esto que viene siendo el peso de la boya, que son los 23.03. El peso del paquete pues es incógnita, y toda esta parte de aquí corresponde a la fuerza de empuje. Entonces aquí lo que hicimos pues fue, por un lado, poner el término común, que es el peso específico del fluido, y luego ir sumando las diferentes geometrías, que en este caso eran un cilindro, media esfera y un cono. Y ya simplificado pues nos da este valor. Entonces pues ya de aquí podemos despejar directamente el peso del paquete, que serían 319.7 menos 23.03. Entonces da 296.67 libras. Y este pues es nuestro resultado. Este es el peso máximo que puede soportar. Aquí nos preguntan, calcule el peso máximo admisible para el paquete de instrumentos. Este es el peso máximo. ¿Por qué máximo? Porque si el peso del paquete excede de este valor, entonces lo que va a hacer es que el peso va a aumentar, y entonces ya no va a mantener esta distancia de 1.5 pies. Entonces, bueno, ahí está nuestra solución, que fue 296.7 libras. Y con esto pues terminamos este segundo problema. Nos queda este tercero, el 5.27. Dice, cierto recipiente para un experimento tiene un cilindro hueco como parte superior. O sea, esta parte de aquí es un cilindro, pero pues solo está sólido aquí. Esto de aquí y esto de aquí. Y ya si lo vemos por la vista superior, esta parte, este anillo es lo que está sólido en la parte superior. Y si hay una semisfera sólida, entonces todo lo de acá abajo todo esto es sólido, como se muestra en la figura. ¿Cuál debe ser el peso total del recipiente si se quiere que permanezca en posición vertical, sumergido a una profundidad de 0.75 en un fluido que tiene una gravedad específica de 1.16? Entonces, pues no está complicado, excepto que en mi opinión, esta parte donde dice sumergido a una profundidad de 0.75 metros, creo que se pudiera a veces interpretar que el 0.75 es la distancia de aquí hacia acá. Esto ya complicaría más el problema, bastante más,
porque aquí como tenemos dos geometrías simples, es un cilindro hueco y una semisfera, pues aquí no hay problema. Sin embargo, si esta distancia fuera un punto 75, aquí como ya no es una geometría simple, pues habría que recurrir a un formulario para hacer ese cálculo de volumen, pero bueno, no es este el caso. Por eso aquí le agregué este dibujo, donde lo que nos está diciendo que los puntos 75 son estos de aquí, o sea, justamente esta distancia, punto 75, viene siendo el radio, el diámetro es 1.5 metros, y estos son 0.75 metros, entonces la parte que está aquí sumergida en este problema es nada más la semiesfera. Eso nada más para aclarar la reacción. Entonces pues ya nos vamos directamente a nuestro planteamiento, que ha sido el mismo caso, donde peso es empuje, y haciendo el énfasis, esto lo podemos establecer cuando el problema nos dice que hay equilibrio. Entonces aquí el equilibrio está en este punto, hasta aquí llega el fluido, entonces nada más abarca la semiesfera. Ok, entonces dice cuál debe ser el peso total del recipiente. En este caso, pues el recipiente nos lo están presentando como de un material uniforme. Entonces el peso del recipiente pues es simplemente así, peso del recipiente. Um, Aquí no nos están hablando del peso específico ni nada de nada. Si nos pudieran hacer la pregunta. El peso del recipiente es igual a la fuerza de empuje. Y la fuerza de empuje pues es una semiesfera. Una semiesfera en un fluido que tiene una gravedad específica de 1.16. 1.16. Yo creo que lo voy a escribir abajo para que no me, o para que me quepa bien, que no me alcance aquí el espacio de la figura. Entonces, tenemos que el peso del recipiente, que es incógnita, es igual a la fuerza de empuje. Y este es peso específico del fluido, 1.16. Ahora estamos en sistema internacional. ¿Sí? Y luego multiplicado por el volumen de la semisfera, que dijimos que es pues la mitad de la esfera, ser 4/6 de pi, y el radio es 0.75 metros al cubo, y pues básicamente esto es todo. Entonces el peso del recipiente, vamos a ver, es 1.16 por 9.81 por 4 por pi por 0.75 al cubo, y todo esto entre 6. Entonces el peso del recipiente es simplemente 10.05 kilonewton. Y bueno, pues este problema resultó muy sencillo. Creo que se podría aprovechar esta geometría, y vamos a hacer ahí un par de suposiciones para ilustrar otras situaciones. Por ejemplo, nos hubieran podido preguntar el peso específico del material del recipiente. Entonces, ya sabemos que el peso, ya sea de un líquido o un sólido, es el peso específico, en este caso del material del recipiente, por el volumen del recipiente. Aquí no estamos hablando de empuje, estamos hablando del peso del objeto, y por lo tanto del volumen del objeto. Entonces, si ya tenemos aquí el peso, que nos dio 10.05, solo necesitaríamos el volumen del recipiente. No lo voy a concluir, pero vamos a dejarlo aquí planteado. Entonces el volumen del recipiente pues es un cilindro hueco más una semisfera, porque como volumen solo vamos a tomar pues lo que está sólido. Entonces este sería un cilindro hueco más semiesfera. Ok. Y en este caso pues sería el cilindro hueco, sería área de la base por altura, pero tenemos que hacer la resta para nada más tomar en cuenta la parte sólida. Entonces todo el cilindro completo sería pi por el radio, 0.75 metros al cuadrado, por la altura, que en este caso son, perdón, vamos a hacer primero la resta del
de lo sólido menos lo hueco. Entonces sería pi por radio al cuadrado menos pi, ahora el radio interior del hueco es a partir de esta distancia, menos 0.7 metros al cuadrado. ¿Ok? Y entonces esto es área exterior, viéndolo de acá, es toda esta, o todo el área total menos este hueco. Esto es lo que estamos haciendo y eso ya se multiplica por la altura, 0.6 metros. Y luego le sumamos el volumen de la semisfera, que es justamente este que tenemos aquí, este de aquí, 4/6 de pi por radio al cubo. Y este sería todo el volumen. Entonces lo podemos calcular, lo sustituimos aquí y de aquí podemos despejar esta incógnita y también hubiera sido una pregunta válida calcular el peso específico del material. También la forma en que se presentó el problema, donde el equilibrio se da justamente a 0.75, de tal manera que nada más está involucrado en el volumen desplazado. El volumen de la esfera, pues también facilita, pero vamos a poner otra situación, no precisamente para complicarlo, nada más para salirnos de lo simple, digamos, de lo muy, muy básico. Aquí podríamos también poner otra condición. Por ejemplo, aquí podríamos agregar un cierto peso. Aquí podríamos poner un fluido. Vamos a decir que tuviéramos un fluido, peso específico de, vamos a escoger un material para visitar nuestra apéndice B. Nos vamos al sistema internacional. Estará bien, algo no tan común. Vamos a poner aceite de oliva. Aceite de oliva tiene un peso específico de 9.03. Vamos a decir que este fuera aquí aceite de oliva en este, o sea, en este recipiente, que le pusiéramos aceite de oliva. Entonces, peso específico del aceite, decíamos que era 9. ¿Dónde quedó? 9.03. 9.03 kilonewton sobre metro cúbico. Y que nos dijera que está hasta la mitad. Entonces, para calcular el peso adicional de ese, ¿cómo se llama? De ese aceite, pues haríamos peso es igual a peso específico por el volumen, que sería 9.03 kilonewton por metro cúbico, y el volumen pues sería un cilindro, pi por el radio, ahora 0.7 porque estamos en la parte interior, estamos calculando el volumen y luego por una altura de 0.3 metros. Y aquí tenemos ya el peso de el peso del aceite. Entonces, ya que tenemos todos los datos, ahora la pregunta puede ser en qué altura se equilibra. O sea, me refiero a que si ahora hay más peso, esto se va a hundir más. Entonces el equilibrio no se va a dar en este punto, se va a dar más arriba, y esta distancia en la que se va a equilibrar, esa distancia h, pues sería una incógnita. Entonces ya puedo plantear mi ecuación nuevamente. Peso es igual a empuje, o sea, quiero saber dónde se equilibran, y como peso tenemos los 10.05 del recipiente más el peso que hayamos calculado del aceite. Van a ser pues dos datos conocidos, igual a la fuerza de empuje. Y en la fuerza de empuje pues tenemos la fuerza de empuje de la semisfera, que esa pues la sacamos fácilmente con el peso específico del fluido y el volumen, más la fuerza de empuje de esta parte que está sumergida. Vamos a poner del cilindro sumergido. Y para calcular esta fuerza de empuje, pues sí tenemos el peso específico del fluido
Vean que no, pues no lo estoy planteando completo, solo lo estoy ilustrando. Y va a ser el volumen sumergido pi por radio al cuadrado. O sea, el radio van a ser 0.5 porque estamos desplazando todo este fluido. O sea, ese radio va a ser 0.75 cuadrado. Y lo que vamos a desconocer es la altura. Esta altura, o sea, esta h, la desconoceríamos, pero esta sería nuestra única incógnita. Todos estos demás datos ya lo conocemos, entonces de aquí podríamos despejar. Entonces, bueno, pues eso lo comento a manera de complemento, porque el problema pues quedó muy sencillo. Digo, sí, ya a estas alturas pues es sencillo visualizarlo, pero pues se puede cambiar la pregunta y hacerlo un poquitín pues más amplio el problema. Y pues básicamente con esto terminamos este video. Como de costumbre, muchas gracias por su atención. Hasta luego.